Las lámparas de cristal del Hotel Westwood proyectaban una luz difusa sobre el pulido suelo de mármol, donde los más ricos de Seattle se movían en círculos de poder e influencia. Melaine Foster, de 28 años, alisó la tela de su sencillo vestido negro, la única prenda formal que poseía, y se dijo a sí misma que ese era su lugar, al menos profesionalmente. Como intérprete de lengua de signos contratada para la gala benéfica del Hospital Infantil de Seattle, era personal, no invitada, una distinción que su cuenta bancaria vacía le recordaba a diario. Las palabras de la coordinadora de su agencia resonaban en su mente. Mézclate, mantente disponible, no hagas solas. Hasta ahora, nadie había necesitado sus servicios, lo que hacía que Meline se sintiera como una sombra entre la brillante multitud. El salón de baile bullía de conversaciones y risas. Las mujeres con vestidos de diseño sostenían copas de champán con sus manos cuidadas. Los hombres con trajes a medida discutían acuerdos comerciales y carteras de acciones. Meline reconoció rostros de las páginas de sociedad de los periódicos, ejecutivos tecnológicos, filántropos, la vieja riqueza de Seattle mezclándose con la nueva. Se movía por el perímetro, profesionalmente invisible, atenta a cualquier señal de que alguien pudiera necesitar servicios de interpretación. Fue entonces cuando la vio. En un rincón alejado del salón de baile, parcialmente oculta detrás de una columna de mármol, había una adolescente con un vestido azul noche que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Meline. Mientras todos a su alrededor reían y charlaban animadamente, la chica permanecía en silencio, con los ojos atentos e inteligentes. A pesar de su vestido de diseño y los pendientes de diamantes que brillaban en sus orejas, algo en su postura le decía mucho a Meline. La ligera tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que observaba los labios de las personas, el aislamiento que la rodeaba como un muro invisible. La chica era sorda y nadie hablaba con ella. El ojo entrenado de Meline captó inmediatamente las sutiles señales. La forma en que la mirada de la chica se fijaba en la boca de los que hablaban. La quietud alerta de alguien acostumbrado a leer una sala solo con la vista. La cuidadosa distancia que mantenía del caos de la multitud. Era una postura que Meline había visto innumerables veces en su trabajo, pero nunca en un entorno como este. Antes de que Meline pudiera acercarse a la niña, una oleada de emoción recorrió la multitud. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se volvieron hacia la gran entrada. Incluso la orquesta parecía tocar con renovado vigor. Adrian De Luca había llegado. Meline había oído ese nombre, por supuesto. Todo el mundo en Seattle lo había oído. La familia De Luca había formado parte del tejido de la ciudad durante 3 generaciones, con su influencia entretejida en el sector marítimo, la construcción y los negocios de importación. Empresas que tenían peso tanto en los círculos legítimos como en los espacios oscuros entre ellos. Se hablaba de Adrian De Luca con tono respetuoso, un hombre cuyas donaciones benéficas habían permitido abrir nuevas salas en los hospitales, mientras que su mera presencia podía silenciar una sala. Entró sin fanfarria, pero con una autoridad que no necesitaba presentación. Alto y de hombros anchos, quizá rondando los 40 años, vestía un traje negro tan perfectamente cortado que parecía pintado. Sin corbata, solo con una camisa blanca impecable abierta por el cuello. Su cabello oscuro mostraba trazas de canas en las sienes, y su rostro tenía ese tipo de atractivo curtido que proviene de la experiencia más que de la juventud. Dos hombres con trajes oscuros lo flanqueaban a una distancia respetuosa, con la mirada constantemente escaneando la sala. No parecían los típicos guardias de seguridad, se movían con un propósito diferente. La multitud se apartó de forma natural mientras De Lucas se movía por el salón de baile. La gente se le acercaba con cuidadosa deferencia, le estrechaba la mano e intercambiaba unas breves palabras con él. Meline se fijó en que nunca alzaba la voz y en que la gente se inclinaba para oírle hablar. Sus movimientos eran económicos y deliberados. Cuando los fotógrafos le llamaban, les saludaba con un ligero movimiento de cabeza, pero no sonreía a las cámaras. No era un hombre que buscara llamar la atención. La atención le llegaba tanto si quería como si no.
Señor De Luca, gracias por su generosa donación, dijo efusivamente el administrador del hospital, casi tropezando para estrecharle la mano. La nueva ala pediátrica cambiará innumerables vidas. Los niños merecen una atención adecuada, respondió De Luca, con voz baja y mesurada. No era una afirmación que invitara a más comentarios, era simplemente un hecho. Siguió adelante antes de que el administrador pudiera continuar con sus elogios. Melina observó esta interacción y luego volvió a mirar a la chica de azul. La adolescente ahora estaba más erguida, con la mirada fija en De Luca y una expresión que Melin reconoció de inmediato. Orgullo mezclado con resignación, anhelo entremezclado con dolor. Lo miraba como un niño mira a un padre que siempre está fuera de su alcance. La conexión era inconfundible. La chica tenía que ser su hija. De Luca se movía por la sala con silenciosa eficiencia, pero ni una sola vez dirigió la mirada hacia la esquina donde se encontraba su hija. Nadie se acercó a la chica para incluirla en las festividades de la noche. Permaneció sola, como un hermoso adorno expuesto, pero nunca tocado. Melin tomó una decisión. Cruzó el salón de baile, zigzagueando entre los grupos de invitados, con el corazón latiendo más rápido a cada paso. Cuando se acercó, los ojos de la chica se abrieron ligeramente, sorprendida porque se le acercaran directamente. De cerca, Melin pudo ver que tenía unos 17 años, con el color oscuro de su padre y un rostro que reflejaba tanto juventud como un cansancio que ninguna adolescente debería tener. Hola, dijo Melin con la lengua de signos, formando el saludo con la facilidad que le daba la práctica. Soy Melin. ¿Cómo te llamas? La transformación fue instantánea y conmovedora. La cuidadosa máscara de indiferencia cortés desapareció, sustituida por una sonrisa de auténtico deleite que hizo que a Meline se le encogiera el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se había comunicado con esta chica en su propio idioma? Soy Olivia, respondió ella con gestos rápidos y elegantes, llenos de vida. ¿Sabes ASL? ¿También eres sorda? No, respondió Melín, con los dedos bailando entre los gestos. Soy intérprete. A veces trabajo en el hospital infantil. El que mi padre financió, respondió Olivia con gestos, con un destello de algo complicado cruzando su rostro. Se supone que debo quedarme aquí y lucir bonita para las fotos de más tarde. Ese es mi trabajo principal en estos eventos. La amargura en su expresión le dijo a Melin todo lo que necesitaba saber sobre el papel de Olivia en el mundo de su padre. Bueno, hasta entonces, hizo signos Melin. ¿Te gustaría tener compañía que realmente te hable? La risa de Olivia fue silenciosa pero expresiva, y todo su rostro se iluminó. Dios, sí. He estado mirando los labios de la gente toda la noche hasta que me dolían los ojos. ¿Sabes cuántas personas me han preguntado si puedo leer sus labios y luego exageran todo como si tuviera 5 años? Melin sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. O gritan, porque al parecer ser sordo también significa que eres estúpido. Exacto. Los movimientos de Olivia se animaron y su rigidez anterior se desvaneció. O mi favorito, cuando descubren que soy sorda, inmediatamente empiezan a hablar con quien quiera que esté conmigo, como si de repente me hubiera vuelto invisible. Mientras conversaban, Melina observó la transformación de Olivia. Sus hombros se relajaron. Sus ojos se iluminaron. El control cuidadoso se desvaneció, revelando a una joven inteligente, divertida y perspicaz que estaba hambrienta de una conversación real. Hablaron de todo y de nada: la escuela, el arte, las ridículas esculturas de hielo con forma de equipos hospitalarios que decoraban las mesas del buffet. Estoy en mi último año, explicó Olivia cuando Melin le preguntó por la escuela. Voy a la Academia Westridge. Es una escuela convencional, pero tienen un programa para sordos. ¿Tienes muchos amigos allí?, preguntó Melin. Las manos de Olivia vacilaron y su expresión se nubló. La verdad es que no. Los chicos oyentes piensan que soy una creída porque soy la hija de De Luca. Los chicos sordos piensan que soy demasiado privilegiada para entender sus dificultades. Realmente no encajo en ningún sitio. Eso suena solitario, respondió Melin con sinceridad. Es lo que hay.
Olivia se encogió de hombros con una indiferencia estudiada que no lograba ocultar del todo el dolor que sentía. Al menos tengo mi arte. Pinto. De hecho, se me da bastante bien. Me encantaría ver tu trabajo alguna vez, le dijo Meline. Al otro lado de la sala, Adrian De Luca continuaba avanzando con paso mesurado entre la multitud. Sus dos acompañantes permanecían cerca, como centinelas silenciosos que seguían cada movimiento en el salón de baile. Meline se fijó en que nadie se acercaba a De Luca sin pensarlo detenidamente, en cómo las conversaciones cambiaban cuando él se acercaba. Inspiraba un respeto que iba más allá de lo que la riqueza podía comprar. Meline no pudo evitar fijarse en cómo los ojos de Olivia se desviaban ocasionalmente hacia su padre, con una mezcla de nostalgia y resentimiento en la mirada que delataba años de decepción. Tu padre parece muy ocupado esta noche, comentó Meline con cautela. La sonrisa de Olivia se volvió amarga. Siempre está ocupado. De Luca Enterprises no se gestiona sola, ya sabes. Su lenguaje de signos adquirió un tono burlón, repitiendo claramente palabras que había visto muchas veces. Ha construido todo un imperio desde que murió mi madre. Estoy muy orgullosa de él. La naturaleza ensayada de la declaración era desgarradora. ¿Cuándo falleció tu madre?, preguntó Meline con delicadeza. Cuando tenía 7 años, ahí fue cuando todo cambió. Las manos de Olivia se ralentizaron, cargadas de recuerdos. Antes de eso, nuestra casa estaba llena de música. Irónico, lo sé. Mi madre era pianista de concierto. Se aseguró de que yo experimentara la música a mi manera, a través de las vibraciones, observando su rostro cuando tocaba. Después de su muerte, la música se detuvo. Papá se sumergió en el trabajo y yo me convertí en el problema a resolver. ¿El problema? La hija sorda. Los gestos de Olivia se volvieron bruscos, angulosos. Los especialistas, las operaciones, las terapias. Quería curarme. Nunca aprendió el lenguaje de signos. Ni una sola palabra. Tenemos intérpretes en casa, caras que van rotando y que apenas conozco. Él habla con ellos, no conmigo. En su propia casa, habla de mí con extraños mientras yo estoy sentada allí mismo. Meline sintió cómo la ira la invadía. ¿Cómo podía alguien tan poderoso, tan claramente capaz de mover montañas cuando quería, fracasar tan estrepitosamente a la hora de comunicarse con su propia hija? Lo siento, le dijo simplemente con señas, sabiendo que ninguna otra palabra sería suficiente. Olivia se encogió de hombros de nuevo. Como he dicho, es lo que hay. Miró por encima del hombro de Meline y su expresión cambió. Hablando del rey de Roma, Meline se volvió y vio a Adrian De Luca acercándose, con sus dos acompañantes ligeramente rezagados. De cerca, su presencia era aún más imponente. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y tenían una profundidad que Meline no podía descifrar. Se movía con la economía de alguien que nunca desperdiciaba un movimiento, que nunca revelaba más de lo que pretendía. Olivia, dijo De Luca, con voz baja pero lo suficientemente clara como para leerle los labios. Habló directamente a su hija, pero no hizo ningún esfuerzo por comunicarse por señas. Te necesitamos para las fotos. No miró a Meline, no reconoció su presencia en absoluto. Su atención seguía centrada en Olivia, pero era un tipo de atención extraña. La veía sin verla realmente. Uno de sus acompañantes, un hombre corpulento con cabello canoso y ojos vigilantes, dio un paso adelante. El fotógrafo está esperando, señor De Luca. El rostro de Olivia se suavizó y adoptó la misma máscara de cortesía que había mostrado antes. Antes de seguir a su padre, le hizo rápidamente una seña a Meline con las manos. ¿Ves lo que quiero decir? Ni siquiera se pregunta quién eres o por qué me estás hablando. Mientras Olivia se alejaba para colocarse junto a su padre ante los fotógrafos, Meline sintió que la determinación se arraigaba en su pecho. Había visto a innumerables niños aislados por su sordera en su trabajo en el hospital, pero nunca había conocido a alguien tan completamente solo mientras estaba rodeado de tanta riqueza y privilegios. La velada continuó su progresión orquestada. Meline observó cómo Olivia se colocaba obedientemente junto a su padre para las fotografías,
Asentía en los momentos adecuados y mantenía su perfecta sonrisa ensayada. De Luca posó brevemente la mano sobre el hombro de su hija para las cámaras, pero incluso desde la distancia, Melin pudo ver la desconexión. Un contacto sin conexión real, presencia sin comunicación. Ni De Luca ni nadie más intentó incluir a Olivia en las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Ella existía en una burbuja de silencio dentro del ruido, visible pero inaudible. Cuando concluyó la parte formal de la velada y la multitud comenzó a dispersarse, Melin vio a Olivia alejarse del lado de su padre. La chica se movió rápidamente, con determinación, hacia una puerta lateral que parecía conducir a una terraza con jardín. Tomando una decisión en una fracción de segundo que alteraría el futuro de todos, Melin la siguió. Afuera, la noche de Seattle era fresca y clara, el tipo de noche otoñal que hacía que las luces de la ciudad se vieran más nítidas contra la oscuridad. La terraza del jardín se extendía a lo largo del lado oeste del hotel, iluminada por una sutil iluminación paisajística que creaba charcos de luz ámbar entre las plantas cuidadosamente arregladas. Los sonidos de la gala se desvanecieron detrás de las gruesas puertas de cristal, sustituidos por el lejano zumbido del tráfico de la ciudad y el susurro del viento entre las hierbas decorativas. Olivia se detuvo junto a la balaustrada de piedra y contempló las luces de la ciudad que se extendían debajo como diamantes dispersos. Sus hombros habían perdido su postura rígida y ahora, sin nadie mirándola, se encogían ligeramente. ¿Escapando?, preguntó Melin en lenguaje de signos al acercarse. Olivia se volvió y el alivio en su rostro era palpable. Solo respirando. A veces necesito alejarme de todos esos labios que se mueven. Es agotador fingir que entiendo conversaciones en las que no participo. Antes de que Melin pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió de nuevo. Adrian De Luca salió, y su expresión pasó de la preocupación a la confusión cuando vio que su hija no estaba sola. Sus ojos se posaron en Melin, viéndola realmente por primera vez, y algo brilló en su mirada. Evaluación. Cálculo. Un atisbo de sorpresa porque alguien hubiera seguido a su hija hasta allí. Olivia, es hora de irnos, dijo, mirando directamente a su hija, pero sin hacer ningún esfuerzo por comunicarse por señas. Melin vio cómo se le ensombrecía el rostro a Olivia, observó cómo se levantaba un muro entre padre e hija, como una barrera física. En ese momento, al ver cómo este hombre poderoso era incapaz de salvar la simple distancia que lo separaba de su hija, Melin tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Señor De Luca, dijo en voz alta, al tiempo que hacía señas para que Olivia la entendiera. Me llamo Melin Foster, soy intérprete y he estado hablando con su hija esta tarde. Es extraordinaria. La atención de Luca se centró completamente en ella. Era como estar bajo los focos, intenso y ligeramente inquietante. De cerca, podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, la expresión de su mandíbula que sugería un hombre acostumbrado a controlar. Cuando hablaba, su voz seguía siendo baja, casi suave, pero transmitía una autoridad absoluta. Gracias, dijo con cautela. ¿Trabaja usted para el evento? Sí, respondió Melin, sin dejar de comunicarse por señas para que Olivia pudiera seguirla. Pero ahora mismo solo soy alguien que cree que debería saber lo que se está perdiendo al no poder comunicarse directamente con Olivia. La temperatura de la terraza pareció bajar. La expresión de Luca se endureció hasta convertirse en algo indescifrable. No exactamente ira, sino algo más controlado y, por lo tanto, más peligroso. Detrás de él, a través de las puertas de cristal, Melin vio a sus dos acompañantes enderezarse ligeramente, con la atención más aguda. Pero bajo la apariencia controlada de Luca, Melin vio algo más, un destello de vergüenza, rápidamente enmascarado, una herida que no había cicatrizado. Olivia tenía los ojos muy abiertos y las manos congeladas en el aire. Señorita, la interpeló De Luca, con un tono cuidadosamente neutro. Foster, respondió Melin, continuando con la lengua de signos. Melin Foster. Señorita Foster, repitió él su nombre como si quisiera grabarlo en su memoria. Agradezco su preocupación,
Pero los asuntos de la familia no se discuten con extraños. La palabra italiana tenía peso, un recordatorio de quién era él, de qué mundo procedía. Melin sintió que su actitud profesional se desvanecía, desplazada por la injusticia de ver a Olivia encerrarse en su caparazón. Con el debido respeto, señor De Luca, la comunicación no debería ser un asunto privado. Debería ser accesible. Olivia ha estado sola toda la noche mientras todos celebraban su generosidad. ¿No ve lo que hay de malo en eso? Algo genuino se reflejó en el rostro de Luca, tal vez dolor o reconocimiento, antes de que su máscara de control volviera a colocarse en su sitio. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, pero no menos firme. Se está extralimitando, señorita Foster. Se volvió hacia su hija. Olivia, nos vamos. Caminó de vuelta hacia el salón de baile, esperando claramente que su hija lo siguiera. Sin discusión, sin argumentos, solo con la suposición de obediencia que provenía de años de autoridad incuestionable. Olivia dudó, con la mirada fija en Melin. Hizo señas rápidamente, con movimientos casi frenéticos. Lo siento. Él se pone a la defensiva con esto. Ha sido así desde el accidente. ¿Accidente? Preguntó Melin, pero Olivia ya se alejaba, empujada por hilos invisibles de obligación. Búscame en la Academia Westridge, señaló Olivia antes de desaparecer por la puerta de la terraza. Melin se quedó sola en el aire fresco de la noche, con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de Seattle, alguien cuyo descontento podía acabar con carreras profesionales. Peor aún, podría haberle complicado las cosas a Olivia. La niña volvería a casa con su padre, a esa casa de silencio e intérpretes, y la intervención de Melin podría no haber servido para nada, salvo para poner de relieve lo que ambas carecían. A la mañana siguiente, Melin se despertó con 3 llamadas perdidas y un escueto mensaje de voz de la coordinadora de su agencia. Melina, llámame inmediatamente. Ha habido una queja sobre tu conducta en la gala de anoche. Se le hizo un nudo en el estómago. Era justo lo que temía. Con el alquiler de su apartamento atrasado ya 2 semanas y los préstamos estudiantiles acumulándose como hojas de otoño, no podía permitirse perder clientes. Había dejado un puesto estable en las escuelas públicas de Seattle hacía 6 meses, cuando los recortes presupuestarios eliminaron su puesto y el trabajo por cuenta propia había resultado mucho menos fiable de lo que esperaba. La mayoría de los meses compaginaba 3 trabajos solo para cubrir lo básico. Devolvió la llamada con dedos temblorosos, preparada para disculparse, para explicar, para suplicar otra oportunidad. «Puedo explicarlo», comenzó Melin en cuanto su coordinador respondió. «Por supuesto que lo explicará», fue la concisa respuesta. «La oficina de Adrian De Luca ha llamado esta mañana. Han solicitado específicamente que usted acuda a una cita privada en su casa esta tarde». Melin casi se le cae el teléfono. ¿Qué han hecho qué? No tengo ni idea de lo que pasó anoche, pero de alguna manera has llamado la atención de uno de los hombres más influyentes de Seattle. Esto podría ser muy importante para la agencia, Melin. No lo estropees. 3 horas más tarde, Melin se encontró atravesando las imponentes puertas de hierro de la finca de Luca en Medina. A diferencia de los monumentos de cristal y acero a la riqueza que salpicaban el barrio, la propiedad de Luca parecía diferente, más antigua, más sólida. La casa en sí era un ejemplo de poder controlado. Paredes de piedra oscura, ventanas altas con marcos pesados, una estructura que se mantenía en pie desde la década de 1920 y no mostraba ninguna intención de ceder a los gustos modernos. La entrada circular se curvaba entre árboles maduros que bloqueaban la vista desde la carretera. El modesto Honda de Melin parecía absurdamente fuera de lugar junto al Maserati negro aparcado cerca de la entrada. La casa se alzaba sobre ella, no amenazante, sino sólida, permanente, una fortaleza que había resistido décadas mientras la ciudad cambiaba a su alrededor. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta, no una criada con uniforme, sino alguien que se comportaba con una autoridad tranquila. «Señorita Foster, el señor De Luca la está esperando. Por aquí, por favor».
Melaine siguió por unos pasillos que le dieron la sensación de estar caminando por la historia. Los suelos de madera oscura brillaban bajo sus pies. Las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían antiguos y valiosos, pero no de la forma estéril de las piezas de museo. Eran personales, elegidos, vividos. Se fijó en un llamativo lienzo abstracto, con atrevidas pinceladas de cobalto y oro que parecía fuera de lugar entre las piezas más tradicionales. Es obra de Olivia, comentó la mujer, al darse cuenta del interés de Meline. Tiene mucho talento. Esa se titula Recordando la música. Antes de que Meline pudiera responder, llegaron al estudio de De Luca. La mujer llamó una vez, abrió la puerta e invitó a Meline a entrar antes de desaparecer por el pasillo. El estudio era exactamente como Meline se lo había imaginado. Paneles de madera oscura, muebles de cuero desgastados por el paso del tiempo, estanterías que iban del suelo al techo llenas de volúmenes que parecían más leídos que decorativos. Un enorme escritorio dominaba un extremo de la habitación, con la superficie despejada salvo por un ordenador portátil, unos cuantos papeles y una fotografía enmarcada. Las ventanas daban al lago Washington, cuyas aguas grises se extendían hacia las lejanas montañas. Adrienne De Luca se puso de pie cuando ella entró. Hoy llevaba pantalones oscuros y un jersey negro, sin chaqueta, más relajado que la noche anterior, pero no menos imponente. Sus ojos siguieron sus movimientos por la habitación con la misma atención que ella había notado antes. Señorita Foster, gracias por venir. Su tono era fríamente profesional, sin revelar nada. Señor De Luca. Meline permaneció de pie, sin saber si ponerse a la defensiva o disculparse. Él le indicó una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Meline ocupó el asiento que le ofrecían, con la mente acelerada por las posibilidades. Una reprimenda formal, una exigencia de que nunca más se acercara a su hija, un acuerdo de confidencialidad sobre la condición de Olivia. Se preparó para lo peor. Le debo una disculpa, dijo De Luca en cambio, y las defensas que Meline había preparado se desmoronaron en confusión. ¿Perdón? Sus palabras de anoche. Hizo una pausa, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Fueron inapropiadas en ese contexto, pero no inexactas. Me han hecho ver que le he fallado a mi hija de maneras significativas. La vulnerabilidad de su confesión pilló a Meline completamente desprevenida. De cerca, bajo la luz más suave de su estudio, podía ver con mayor claridad el peso que llevaba. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban noches de insomnio. No solo la edad. Tenía las manos apoyadas sobre la superficie del escritorio y ella se fijó en un anillo de sello de oro en su mano derecha, viejo y desgastado. Señor, le pido disculpas por hablar con tanta franqueza, comenzó Meline. No era mi lugar. Quizás era precisamente su lugar, interrumpió De Luca en voz baja. Al fin y al cabo, usted es la profesional. Por eso le he pedido que viniera hoy aquí. Se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera ordenando pensamientos que nunca había expresado en voz alta. Cuando continuó, su voz había perdido parte de su cuidadoso control. Olivia perdió la audición en el mismo accidente de coche en el que murió su madre. Tenía 7 años. Los médicos dijeron que era un daño nervioso permanente e irreversible. Hablaba como si recitara informes médicos, buscando seguridad en el lenguaje clínico. Pasé los 2 primeros años después del accidente consultando a especialistas de todo el mundo, buscando todas las opciones de tratamiento. Intentaba curarla. Arreglarla, repitió Meline en voz baja, recordando las amargas palabras de Olivia de la noche anterior. De Luca hizo un gesto de dolor. Sí, no podía aceptar que mi hija nunca volvería a huir. Cuando por fin comprendí que algunas cosas no se pueden arreglar, solo adaptarse a ellas, ya se había establecido un patrón. Intérpretes, especialistas, tutores, gente a la que pagaba para comunicarse con ella y así no tener que enfrentarme a mi propia incompetencia. Cogió la fotografía enmarcada que había sobre su escritorio y la giró para que Meline pudiera verla. Un De Luca más joven posaba junto a una mujer hermosa y una niña pequeña y radiante. Olivia, antes del accidente.
Parecían genuinamente felices, despreocupados de una forma que Meline no podía imaginar en el de Luca actual. Catherine, mi esposa, empezó a enseñarle a Olivia el lenguaje de signos cuando era un bebé. Continuó de Luca, suavizando la voz al pronunciar el nombre de su difunta esposa. Lo llamaban signos para bebés. Catherine creía en la comunicación en todas sus formas. Era pianista de concierto, pero siempre decía que la música era solo un lenguaje entre muchos otros. Olivia mencionó que su madre era pianista, dijo Meline con cautela. De Luca levantó la vista bruscamente. ¿Habló de Catherine? Brevemente, dijo que su casa antes estaba llena de música. Dejó la fotografía como si fuera a romperse en sus manos. Así era. Después del accidente, no podía soportar seguir escuchándola. Vendí el piano de Catherine y dejé de poner los discos que le gustaban. Pensé que estaba protegiendo a Olivia de recuerdos dolorosos. Hizo una pausa. Pero quizás solo me estaba protegiendo a mí mismo. Melina observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Dolor, arrepentimiento, algo que parecía una esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde para arreglar lo que había roto. A pesar de su enfado inicial hacia él, sintió que su perspectiva cambiaba. No era un hombre que no se preocupara por su hija. Era un hombre ahogado por la culpa y el dolor que nunca había aprendido a nadar. Señor De Luca, dijo Meline con cautela, ¿por qué estoy aquí hoy exactamente? Él se enderezó y ella vio al hombre de negocios reafirmando su control. Quiero contratarla, señorita Foster, no a través de su agencia, sino directamente. Un contrato personal. La mente de Meline saltó a la conclusión obvia. ¿Para interpretar para Olivia? No, dijo él con firmeza. Para enseñarme a comunicarme por señas. Debería haberlo aprendido hace años. Quiero comunicarme con mi hija directamente, sin intermediarios. Meline se recostó en su asiento, genuinamente sorprendida. De todas las posibilidades que había considerado, esta no estaba entre ellas. Es loable, señor De Luca, pero aprender la lengua de señas americana lleva tiempo y práctica constante. No es algo que se pueda lograr en unas pocas sesiones. Requiere un compromiso genuino. Lo entiendo. La miró fijamente, con seriedad. Estoy dispuesto a comprometerme a asistir a clases regulares durante al menos el próximo año, 2 veces por semana, o más si mi agenda me lo permite. Le dio una cifra por sus servicios que hizo que Meline abriera mucho los ojos. Era más de lo que había ganado en los últimos 3 meses juntos. Resolvería sus problemas económicos inmediatos y mucho más. Pero el dinero no era su principal preocupación. Antes de responder, puedo preguntarte por qué ahora. ¿Qué ha cambiado? La expresión de Luca se suavizó de forma casi imperceptible. Anoche, observé el rostro de mi hija cuando le hablaste en lenguaje de signos. Me di cuenta de que hacía años que no la veía tan viva, tan presente. Hizo una pausa. Luego, esta mañana, dejó esto en mi escritorio. Le entregó a Meline un trozo de papel doblado. La letra era elegante, ligeramente artística. Papá, sé que probablemente estés enfadado por lo que pasó anoche con el intérprete, pero durante 10 minutos alguien me vio. No a la hija sorda de Luca, ni un problema que resolver, solo a mí. Si realmente quieres honrar la memoria de mamá con tus donaciones al hospital, recuerda lo que ella siempre decía. La verdadera curación comienza cuando se nos escucha. Hace mucho tiempo que no me escuchan. Olivia Meline volvió a doblar cuidadosamente la nota, con un nudo en la garganta por la emoción. Levantó la vista y vio que De Luca la observaba con una expresión casi suplicante, una grieta en su fachada controlada. He pasado años gastando dinero en la sordera de mi hija, dijo en voz baja, construyendo alas para la educación de sordos, financiando investigaciones, donando a organizaciones, todo ello sin hacer la única inversión que realmente importaba. No es demasiado tarde, dijo Meline. Olivia aún es joven. Se va a la universidad el año que viene. Harvard la ha aceptado en su proceso de admisión anticipada. El orgullo se reflejó en su rostro. Tengo poco tiempo para reparar lo que he roto. Meline pensó detenidamente en su respuesta. Señor De Luca, estaré encantada de enseñarle la lengua de signos americana.
Pero tengo que dejar algo claro. No será una solución rápida. Aprender a comunicarse por signos es una cosa, pero reconstruir su relación con Olivia es otra muy distinta. Para eso se necesita algo más que vocabulario. Se necesita vulnerabilidad. Lo entiendo. Se levantó de su escritorio y le tendió la mano. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Melaine le estrechó la mano. Su apretón era firme, pero no aplastante, el apretón de manos de alguien que conoce su propia fuerza y la controla con cuidado. «Hay alguien más que quiere hablar con usted», dijo De Luca, dirigiéndose hacia la puerta. Como si fuera una señal, la puerta del estudio se abrió y Olivia entró. Al ver a Melaine, su rostro se transformó con una sonrisa genuina que borró años de sus rasgos. «Has venido», señaló, con movimientos rápidos por la emoción. «Tu padre me invitó», respondió Melaine en lenguaje de signos, viendo cómo la confusión de Olivia se intensificaba. Los ojos de Olivia se movieron rápidamente entre Melaine y su padre. «¿Por qué? ¿Estoy en problemas por lo que dije anoche?» De Luca carraspeó torpemente. «Dejaré que la señorita Foster te lo explique. Tengo una llamada en 5 minutos». Se detuvo en la puerta y miró a su hija. Por un momento, Melaine vio que luchaba con algo, palabras que no le salían, un gesto que no sabía cómo hacer. Finalmente, se limitó a decir, «Olivia, hablaremos más tarde». Después de que se marchara, las manos de Olivia se movieron rápidamente. «¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho?» «Ninguna de las dos está en problemas», le aseguró Melaine. «Tu padre me ha contratado para enseñarle lengua de signos americana». Las manos de Olivia se congelaron en medio de un signo, y su expresión pasó de la incredulidad a la esperanza y al escepticismo inmediato. «¿Mi padre? ¿Aprendiendo lengua de signos? ¿Estás bromeando?» «No, parece muy decidido». Olivia se hundió en la silla que había dejado libre su padre, con una compleja mezcla de emociones en el rostro. «No lo mantendrá. Nunca lo hace con nada que tenga que ver con mi sordera. Tendrá buenas intenciones durante una semana, quizá 2, y luego surgirá algo en el trabajo y volverá a desaparecer. Quizá esta vez sea diferente», sugirió Melaine con delicadeza. «¿Por qué iba a hacerlo?», preguntó Olivia con gestos bruscos, fruto de años de decepción. «¿Qué te hace pensar que esta vez es especial?». Melaine pensó en la cara de Luca cuando miró el cuadro de su hija, cuando leyó su nota, cuando admitió sus fracasos. Porque esta vez no está intentando arreglarte a ti, está intentando arreglarse a sí mismo. 3 semanas más tarde, Melaine se sentó frente a Adrian De Luca en su estudio, observándolo mientras luchaba por deletrear con los dedos. Frunció el ceño concentrado mientras sus dedos formaban laboriosamente cada letra. M-E-E-T-I-N-G, A-T-T-H-R-E-E. «Bien», dijo Melaine en lenguaje de signos y al mismo tiempo con palabras, su método de enseñanza habitual. «Pero recuerda que hay un signo específico para reunión que sería más rápido que deletrearlo». De Luca frunció el ceño mientras intentaba hacer el signo, pero sus dedos se negaban a cooperar. «Esto es imposible», murmuró, bajando las manos. «Soy demasiado mayor para aprender un nuevo idioma». «Aprendiste mandarín para los negocios», le recordó Melaine. Ella se había enterado de sus logros lingüísticos durante sus sesiones. Hablaba italiano desde niño, español con fluidez y tenía conocimientos prácticos de otros 3 idiomas. Eso era diferente. Era más joven y era... Se calló, consciente de lo que estaba a punto de decir. «Más importante», sugirió Melaine, manteniendo un tono neutro. De Luca tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Iba a decir más fácil, pero tienes razón al llamarme la atención». Durante esas semanas, Melaine había descubierto facetas de Adrian De Luca que su imagen pública nunca revelaba. Era brillante en los negocios, pero emocionalmente atrofiado por el dolor. Capaz de una concentración tremenda, pero ciego ante lo que tenía delante. Podía dominar una sala llena de hombres poderosos con una sola frase, pero una simple señal como «te quiero» lo dejaba paralizado. «Probemos con un enfoque diferente», sugirió Melaine. «En lugar de vocabulario empresarial,
Practiquemos algo que realmente le gustaría decirle a Olivia. De Luca parecía claramente incómodo. ¿Cómo qué? ¿Qué tal? Estoy orgulloso de ti. Es algo que todos los niños necesitan oír. Algo se reflejó en su rostro, tal vez sorpresa o dolor. ¿Ella cree que no estoy orgulloso de ella? Melina eligió cuidadosamente sus palabras. Señor De Luca, ¿cuándo fue la última vez que se lo dijo directamente? No respondió, lo cual era respuesta suficiente. Déjeme enseñarle. Melin le mostró el signo, un gesto sencillo pero significativo. Estoy orgullosa de ti. De Luca la observó atentamente y luego imitó sus movimientos. A pesar de sus quejas, en realidad estaba progresando más rápido que la mayoría de los alumnos adultos. Su perspicacia para los negocios le servía de gran ayuda. Abordaba el aprendizaje con disciplina metódica, practicaba entre sesiones y tomaba notas en su teléfono. Perfecto, lo animó Melin. Ahora intente decir te quiero. El signo era sencillo, extender el meñique, el índice y el pulgar. Pero algo en él abrumó a De Luca. Después de intentarlo una vez, se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana, con la espalda rígida. Señor De Luca, no le he dicho esas palabras a Olivia desde que murió Catherine, admitió en voz baja. Ni en voz alta, ni mucho menos en lenguaje de signos. ¿Por qué no? Se giró y por una vez, su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó por completo. Porque cada vez que la miro, veo a Catherine. Veo lo que perdimos, lo que no supe proteger. Melin lo comprendió. El accidente. Tú conducías. De Luca asintió una vez, bruscamente. Hielo negro en la I-90. Un camión se cruzó delante de nosotros. Giré bruscamente para evitarlo, pero chocamos contra la barrera de seguridad. Su voz se volvió fría, distante. Catherine murió en el impacto. Olivia estaba en el asiento trasero. El traumatismo en la cabeza le causó daños en los nervios auditivos. Cuando despertó en el hospital 3 días después, no podía oír nada. No fue culpa tuya, dijo Melin con delicadeza. Díselo a mi hija de 7 años que se despertó en un mundo silencioso sin su madre. La amargura se apoderó de sus palabras. Durante meses gritaba por las noches, con sonidos horribles y desgarradores. No podía oírse a sí misma, no podía modular la voz, no podía consolarla. Nada de lo que hacía servía de ayuda. Volvió a su silla, pero no se sentó, sino que se agarró al respaldo. Lo único que la calmaba era dibujar. Dibujaba durante horas, imágenes caóticas y oscuras que, según su terapeuta, expresaban su trauma. Colores que se mezclaban entre sí, sin formas claras. Solo emociones vertidas sobre el papel. Y ahora es artista, observó Melina en voz baja. Una con talento. El orgullo se abrió paso entre su dolor. Ha sido aceptada en el programa de artes visuales de Harvard. Catherine habría estado... Se le quebró la voz. Catherine habría estado muy orgullosa. La clase continuó, pero la mente de Melin seguía volviendo a lo que De Luca le había revelado. El accidente explicaba muchas cosas. Su culpa, su retraimiento emocional, sus intentos desesperados por solucionar la sordera de Olivia mientras evitaba la herida más profunda entre ellos. Había estado tratando de deshacer lo irreparable mientras ignoraba lo que realmente podía reparar. Su relación. Más tarde esa tarde, Melin se reunió con Olivia en una cafetería cerca de la Academia Westridge. Estas reuniones se habían convertido en algo habitual, inicialmente centradas en discutir el progreso de Luca, pero que habían evolucionado hacia una amistad genuina. Olivia estaba ávida de conectar con alguien que entendiera su mundo, y Melin se encontró preocupándose por la chica más allá de su obligación profesional. Bueno, dijo Olivia en lenguaje de signos después de que se hubieran acomodado con sus bebidas. ¿Cómo está mi padre? ¿Sigue estando fatal? En realidad está mejorando, respondió Meline con sinceridad. Está más dedicado de lo que podrías pensar. Olivia puso los ojos en blanco. Lo aborda todo como si fuera una adquisición empresarial. Estudiarlo, dominarlo, pasar al siguiente reto. ¿Es eso tan malo si significa que está aprendiendo a comunicarse contigo?
Lo creeré cuando lo vea, respondió Olivia con señas, pero Melín notó la esperanza que se escondía detrás de su escepticismo, algo frágil, fácil de aplastar, pero que se negaba a morir por completo. Hoy me ha hablado del accidente, reveló Melín con cautela. Las manos de Olivia se detuvieron. Nunca habla de eso. Creo que se siente muy culpable. Debería, afirmó Olivia, con movimientos repentinamente bruscos. No por el accidente, que no fue culpa suya, sino por lo que vino después, por desaparecer cuando más lo necesitaba. ¿Qué quieres decir? Los dedos de Olivia bailaron a través de una compleja serie de signos, revelando más emoción que su rostro cuidadosamente controlado. Después de que mamá muriera, papá me envió a internados especializados para sordos. No a uno, sino a varios. Primero en Oregón, luego en California y después en Massachusetts. Decía que eran los mejores programas, que recibiría una mejor educación y terapia que en casa. Hizo una pausa y miró por la ventana de la cafetería a los estudiantes que pasaban. Me visitaba los fines de semana designados para los padres, siempre con un intérprete. Nos convertimos en extraños el uno para el otro. Cuando finalmente volví a casa para siempre a los 15 años, porque le amenacé con emanciparme si no me dejaba, fue como mudarme con un conocido educado, no con mi padre. Melín sintió dolor en el corazón por ambos de Lucas, un padre y una hija separados no solo por la sordera, sino por un dolor compartido que no podían expresarse el uno al otro. Nunca me dijiste por qué dejaste tu trabajo en la escuela, dijo Olivia en lenguaje de signos, con la clara intención de cambiar de tema. Melín dudó antes de responder con sinceridad. La razón oficial fueron los recortes presupuestarios, pero la verdad es que me estaba involucrando demasiado con los alumnos sordos. Mi supervisor dijo que necesitaba establecer unos límites profesionales más claros. Olivia puso cara de curiosidad. ¿Qué significa eso? Significa que hacía cosas como llevar a los niños sordos a casa cuando sus padres se olvidaban de recogerlos, o defender con demasiada agresividad los recursos que la escuela decía que no podía permitirse. Hacía sentir incómodos a los administradores al señalar la frecuencia con la que los alumnos sordos quedaban excluidos de las asambleas y los eventos porque nadie organizaba la interpretación. Melín se encogió de hombros. Quizás mi supervisor tenía razón. Nunca se me ha dado bien mantener la distancia emocional. ¿Por eso te enfrentaste a mi padre en la gala? Preguntó Olivia. Probablemente, admitió Melín. No fue muy profesional por mi parte. Era justo lo que necesitaba, replicó Olivia con firmeza. Aunque nada hubiera cambiado con mi padre, tú me viste. Eso es más importante de lo que crees. La conversación pasó a centrarse en el portfolio artístico de Olivia y su próxima exposición de fin de carrera. Mientras hablaban, Melín no pudo evitar fijarse en cómo Olivia se iluminaba al hablar de su trabajo, con la misma intensidad apasionada que había vislumbrado en De Luca cuando hablaba de su difunta esposa, o, en ocasiones, cuando lograba interpretar correctamente un signo especialmente difícil. Deberías venir a mi exposición el próximo viernes, le indicó Olivia mediante signos. Es en la galería de la escuela. Es un evento pequeño, principalmente para padres y profesores, pero me gustaría que estuvieras allí. Me encantaría, respondió Melín. ¿Tu padre estará allí? La expresión de Olivia se ensombreció. Ha sido invitado, siempre aparece en los eventos escolares. Donaciones que hacer, manos que estrechar, lo habitual. Pero en realidad no ve mi arte. ¿Qué quieres decir? Lo ve como una terapia, no como arte, un hobby, no una vocación. Las señas de Olivia tenían peso. Piensa que la Escuela de Negocios de Harvard sería más práctica que el programa de artes visuales. No lo ha dicho directamente, pero lo veo en su cara cada vez que menciono mis planes. ¿Le has dicho lo importante que es el arte para ti? ¿Cómo? Las manos de Olivia se movieron con énfasis frustrado. Apenas nos comunicamos sobre a qué hora se sirve la cena. ¿Cómo se supone que voy a explicarle que el arte es la única forma que he encontrado de expresar todo lo que no puedo decir? ¿Que la pintura es mi voz cuando me siento muda? Melín se inclinó hacia adelante. Podrías enseñárselo. Tu arte lo dice todo, Olivia.
Quizá pueda salvar la distancia que las palabras no han logrado. El viernes siguiente, Melin llegó a la galería de la Academia Westridge 30 minutos antes de que comenzara la exposición. El espacio ya bullía de actividad. Los alumnos daban los últimos retoques a sus obras, los profesores les animaban en el último momento y los padres que habían llegado temprano ocupaban los mejores sitios para verlas. Olivia vio a Melin inmediatamente y le hizo señas para que se acercara a una impresionante colección de lienzos que dominaban la pared central de la galería. Melin se quedó sin aliento al contemplar la serie. Eran extraordinarios, composiciones abstractas que, de alguna manera, transmitían una profunda emoción solo a través del color y el movimiento. Olivia había creado un lenguaje visual más elocuente que cualquier palabra. Los azules profundos se mezclaban con el dorado. Los rojos intensos se suavizaban en rosas y los negros daban paso gradualmente a la luz. Cada cuadro era como ver la emoción misma tomar forma física. Olivia, son increíbles, dijo Meline con sinceridad. La pieza central era especialmente llamativa. Un gran lienzo dividido en dos secciones distintas. El lado izquierdo representaba una oscuridad caótica, surcada por agresivas pinceladas rojas y negras, fragmentos que sugerían cosas rotas. El lado derecho mostraba una aparición gradual de azules y dorados, una sensación de orden que evolucionaba lentamente a partir del caos. Al observarlo más de cerca, Melin se dio cuenta de que la sección caótica contenía palabras apenas discernibles, pintadas en varios tipos de escritura, mientras que el lado ordenado presentaba lo que parecían ser manos formando lenguaje de signos. La tarjeta del título decía simplemente, «Después del silencio». «Trata sobre el accidente», señaló Olivia, observando atentamente la reacción de Melin. «El momento en que todo cambió. El lado izquierdo es lo que recuerdo de antes, palabras, sonidos, todas las cosas que perdí. El lado derecho es aprender a encontrar significado en el silencio, en los signos, en una nueva forma de ser». «Las palabras», dijo Melin acercándose, «¿son cosas que recuerdas haber oído?» Olivia asintió. La voz de mi madre diciendo, «Buenos días», la música sonando, mi padre riendo, antes solía reír. Los signos de la derecha son el nuevo lenguaje que tuve que aprender. Se trata de la pérdida y la adaptación, el final y el comienzo. Antes de que Melin pudiera responder, un murmullo recorrió la galería como el viento entre la hierba. Las conversaciones se detuvieron. Los estudiantes se enderezaron. Los profesores adoptaron posturas más profesionales. Adrian De Luca había llegado. Entró en la galería con su habitual autoridad tranquila, vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en alquiler. Melin se fijó en que hoy no llevaba corbata, una pequeña concesión al carácter informal del evento. Sus dos compañeros inseparables permanecieron cerca de la entrada, con la mirada recorriendo la sala con vigilancia profesional. El director de la escuela, un hombre nervioso de unos 60 años, se apresuró a saludar a De Luca con efusivos agradecimientos por su continuo apoyo al programa artístico de Westridge. Melin sabía por Olivia que De Luca había hecho una importante donación a la escuela, suficiente para garantizar que su hija recibiera alojamiento y apoyo, suficiente para garantizar que siempre le devolvieran las llamadas. Olivia frunció ligeramente el ceño al ver que su padre era conducido por la galería. «¿Ves?», le indicó a Melin con señas. «Siempre el benefactor, nunca el padre». Pero cuando el director intentó guiar a De Luca hacia otra sección de trabajos de los alumnos, ocurrió algo inesperado. De Luca se detuvo en seco, dijo algo que sorprendió al director y se dirigió directamente hacia la exposición de Olivia. «Tu padre viene hacia aquí», le indicó Melin rápidamente. Olivia se enderezó y su expresión se suavizó hasta convertirse en la máscara cautelosa que Melin había visto en la gala. Pero ella no vio lo que vio Melin, cómo se abrían los ojos de Luca al contemplar las pinturas de Olivia. El destello de reconocimiento cuando leyó el título, «Después del silencio». Las emociones que cruzaron su rostro demasiado rápido como para poder nombrarlas. De Luca se quedó de pie ante la obra central durante un largo rato,
estudiándola con una intensidad que hizo que las conversaciones a su alrededor se desvanecieran en un ruido de fondo. Melaine casi podía verlo procesando la historia visual que su hija había pintado. El caos de la pérdida, la lucha por encontrarle sentido, la transformación del silencio del vacío en su propio tipo de lenguaje. Entonces, a la vista de la multitud que se había reunido, Adrian de Luca levantó las manos. Sus movimientos eran lentos, un poco torpes, pero deliberados y claros. Hizo una seña. Son preciosas. Estoy orgulloso de ti. La galería quedó en absoluto silencio. La sorpresa de Olivia era evidente. Tenía las manos paralizadas a los lados y los ojos muy abiertos, incrédula. Durante un momento que se alargó demasiado, Melaine temió que no respondiera, que la sorpresa la paralizara. Entonces, con dedos temblorosos, Olivia respondió con un gesto. Gracias. Era dolorosamente básico en comparación con los complejos pensamientos que ambos querían expresar claramente. La lengua de signos de Luca era elemental. Su vocabulario se limitaba a lo que Melaine le había enseñado durante sus semanas de clases. Pero en ese momento, mientras padre e hija se miraban con emoción sin reservas, quizás por primera vez en una década, Melaine comprendió que algo fundamental había cambiado. A su alrededor, la galería estalló en aplausos, no por el intercambio en sí, que la mayoría no había entendido, sino por la emoción visible del momento. Los profesores sonrieron, los alumnos susurraban, el director sonreía radiante, como si hubiera orquestado algo profundo. Pero Melaine apenas se fijó en la multitud. Observó el rostro de Olivia mientras las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas. Vio cómo De Luca extendía la mano con vacilación y la posaba sobre el hombro de su hija, no para las cámaras esta vez, sino porque no sabía de qué otra manera salvar la distancia que los separaba. Lo que sucedió a continuación rompería este frágil momento de conexión y obligaría a los De Luca a enfrentarse a la verdadera profundidad de su distanciamiento. La exposición continuó con su programa previsto. Olivia fue arrastrada a regañadientes por su profesora de arte para hablar con otros asistentes y posibles representantes de universidades. De Luca permaneció frente a sus cuadros, estudiando cada uno de ellos con la misma intensidad con la que podría examinar un contrato comercial, como si pudiera descifrar años de la vida interior de su hija mediante un examen minucioso. Melaine se acercó con cautela. «No me dijiste que tuviera tanto talento». «En realidad sí te lo dije», respondió Melaine con suavidad, «pero no estabas preparado para oírlo». Él lo reconoció con un ligero movimiento de cabeza, sin apartar la mirada de After Silence. No solo son buenas para una estudiante de secundaria, son extraordinarias desde cualquier punto de vista. Señaló la obra central. Está en particular. Es cruda, honesta, dolorosa. Lleva años intentando decirte cosas a través de su arte, dijo Melaine. Ha sido su voz cuando sentía que no podías oírla. De Luca apretó la mandíbula. He sido un tonto, ¿verdad? Antes de que Melaine pudiera responder, las luces de la galería se atenuaron ligeramente, lo que indicaba el inicio formal de las presentaciones de la noche. El director subió al escenario, dio la bienvenida a todos y agradeció a los invitados especiales de la noche, en particular al señor De Luca, cuyas generosas contribuciones al programa de artes de la escuela habían hecho posible eventos como este. Y ahora, continuó el director con voz solemne, tengo el gran placer de anunciar al ganador de este año de la beca conmemorativa Catherine De Luca a la excelencia en artes visuales. Melaine vio a Olivia quedarse paralizada al otro lado de la sala, olvidándose de su conversación con un representante de la universidad. Era evidente que esto era algo inesperado. Esta beca, explicó el director para aquellos que no la conocían, fue creada hace 5 años por el señor Adrian De Luca en honor a su difunta esposa, Catherine, que creía fervientemente en el poder transformador de las artes. La beca proporciona un año completo de estudios avanzados en el Instituto de Bellas Artes de París tras la graduación. Un murmullo de aprecio recorrió la multitud. Una oportunidad así era extraordinaria, prestigiosa, cara, capaz de cambiar la vida. La ganadora de este año ha demostrado un talento notable, una profundidad emocional
y una habilidad técnica superiores a su edad. Su obra habla un lenguaje universal que trasciende las barreras de la comunicación. Damas y caballeros, me enorgullece anunciar que la beca conmemorativa Catherine de Luca es para la señorita Olivia de Luca. Los aplausos estallaron en toda la galería. Los orgullosos padres sonrieron. Los profesores asintieron con aprobación. Los representantes de la universidad parecían impresionados. Pero Olivia permaneció inmóvil, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la confusión y a algo que se parecía peligrosamente a la ira. Sus ojos encontraron a su padre al otro lado de la sala, y Meline vio acusación en esa mirada, una traición demasiado grande para contenerla en un espacio público. Todas las miradas se volvieron hacia Olivia, esperando que se acercara al estrado para aceptar el honor con elegancia y gratitud. Los aplausos continuaron, expectantes. En cambio, Olivia se dio la vuelta y salió rápidamente de la galería. Los aplausos se detuvieron y se apagaron. En su lugar se escucharon susurros confusos. La sonrisa del director se congeló y la incertidumbre se apoderó de su rostro mientras buscaba la orientación de De Luca. Tras un momento de tensión visible, De Luca dio un paso al frente. Cuando habló, su voz transmitía la suave autoridad de alguien acostumbrado a controlar situaciones difíciles. Gracias a todos por su paciencia y comprensión. Mi hija está comprensiblemente abrumada por este honor. Si me disculpan, siguió el camino de Olivia fuera de la galería, dejando tras de sí una estela de susurros confusos y miradas especulativas. Meline dudó solo un momento. La distancia profesional luchaba con la preocupación personal antes de ir tras ellos. Los encontró en un aula vacía al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Las manos de Olivia volaban en rápidos y furiosos signos que Meline sabía que De Luca no podía seguir con su nivel de principiante. Tenía el rostro enrojecido y lágrimas de ira le surcaban las mejillas. ¿Cómo has podido?, decía Olivia con gestos tan enérgicos que parecían cortar el aire. ¿Usar el nombre de mamá así sin siquiera decírmelo? ¿Tomar decisiones sobre mi futuro sin consultarme? Como siempre, decidiendo lo que es mejor para Olivia sin preguntarle nunca qué quiere Olivia. De Luca miró a Meline con impotencia cuando ella entró. No la entiendo cuando hace gestos tan rápido. Meline dio un paso adelante, pasando de ser profesora a traductora. Está molesta porque has creado una beca en nombre de su madre, sin consultarlo con ella, y porque estás tomando decisiones sobre su futuro sin tener en cuenta su opinión. La expresión de Luca se endureció hasta convertirse en algo que Meline reconoció de su primer encuentro, un disgusto controlado que ocultaba un dolor más profundo. Pensé que le gustaría. Es una oportunidad prestigiosa. El Instituto de París es una de las mejores escuelas de arte del mundo. No quiero ir a París. Olivia hizo un gesto vehemente con las manos y Meline tradujo en voz alta. Me han aceptado en Harvard. Llevo años planeándolo. Ya he elegido mis clases, he encontrado compañeras de habitación, me he imaginado todo mi primer año. ¿Y tú decides, sin preguntarme, que debo pasar un año en París? Harvard seguirá ahí después, dijo De Luca, con un tono razonable, como quien explica una lógica obvia. Esta es una oportunidad para estudiar con maestros artistas, para desarrollar tus habilidades antes de la universidad. Esa no es la cuestión, exclamó Olivia con gestos tan enérgicos que Meline tuvo dificultades para traducir todo su peso emocional. Has hecho esto toda mi vida. Has decidido lo que era mejor para mí sin preguntarme nunca qué quería yo. Las escuelas, los médicos, las terapias, todo lo has decidido tú, por mí, sin mí. Soy tu padre, dijo De Luca, y Meline notó que su control comenzaba a resquebrajarse. Mi trabajo es... ¿Qué?, exigió Olivia a través de la traducción de Meline. ¿Controlarme? ¿Enviarme lejos cuando te conviene? Primero todos esos internados y ahora París. ¿No ves el patrón? De Luca se estremeció como si le hubieran golpeado. Esas escuelas eran para darte la mejor educación posible para tu situación. ¿Mi situación? Los ojos de Olivia brillaron. ¿Te refieres a mi sordera? ¿O al hecho de que no podías soportar mirarme después de que mamá muriera?
La cruda acusación flotaba en el aire entre ellos como el humo de un disparo. El aula quedó en absoluto silencio. Eso no es cierto, dijo De Luca, pero su voz sonaba hueca, poco convincente incluso para él mismo. ¿No lo es? Las manos de Olivia temblaban mientras hacía señas. Me enviaste lejos durante 9 años, papá. 9 años. Me visitabas los fines de semana de padres, con tus intérpretes y tus sonrisas forzadas, y luego volvías a desaparecer. ¿Sabes cómo se sentía eso? Tener 7 años, quedarme sorda de repente, perder a mi madre y luego ser abandonada también por mi padre. Melín tradujo fielmente, aunque cada palabra era como clavar un cuchillo más profundamente en una herida que ya sangraba. Vio como el cuidadoso control de Luca finalmente se rompía por completo. Intentaba protegerte, dijo con la voz quebrada. Pensé que esas escuelas especializadas te darían lo que yo no podía darte. ¿Qué no podías darme?, exigió Olivia. Amor, presencia, un padre. Comprensión, exclamó De Luca con la fuerza de años de emociones reprimidas. No podía entender por lo que estabas pasando, Olivia. No podía ayudarte. Cada vez que intentabas decirme algo, y yo no podía entenderte, cada vez que llorabas y yo no podía consolarte, era como perderte de nuevo, como volver a fallarle a Catherine. Había perdido por completo la compostura, con el rostro desencajado por el dolor y la culpa. Te despertabas gritando por la noche, yo corría a tu habitación y no podías oírme decirte que todo iba a salir bien. Me mirabas con tanto miedo, tanta confusión, y nada de lo que hacía te ayudaba. Nada. Era inútil para ti. Olivia miró fijamente a su padre, con la ira luchando visiblemente contra otra cosa, quizá comprensión o un dolor similar al suyo. Así que, en lugar de aprender a hablar conmigo, le dijo más despacio, con Melín traduciendo, me echaste y tiraste dinero al problema. De Luca no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, despojada de su autoridad habitual. Sé cómo se ve, pero Olivia, no te envié lejos porque no te quisiera. Te envié lejos porque me aterrorizaba fallarte aún más si te mantenía conmigo. ¿Cómo podrías fallarme más que abandonándome? Estaba destrozado después de la muerte de tu madre, admitió De Luca, y Melín vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, la primera vez que veía tal vulnerabilidad en él. Ahogado por la culpa. Apenas funcionaba. Me convencí a mí mismo de que estarías mejor con profesionales que entendieran la sordera, que pudieran darte una comunidad y un sistema de apoyo que yo no podía proporcionarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba a mi padre, señaló Olivia con las lágrimas fluyendo libremente ahora. No una comunidad, ni especialistas, solo a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, simples y devastadoras. Lo sé, dijo De Luca. Ahora lo sé. Pero entonces se cayó, extendiendo las manos con impotencia. No sabía cómo ser lo que necesitabas. No lo intentaste, dijo Olivia en lenguaje de signos, pero su ira estaba disminuyendo, sustituida por un dolor más profundo. Simplemente te rendiste y me echaste. Tienes razón, admitió De Luca. Tomé la salida cobarde, y luego, cuando por fin volviste a casa, cuando regresaste a los 15 años, éramos unos desconocidos el uno para el otro. No sabía cómo salvar esa distancia, y sigo sin saberlo. Se produjo un largo silencio entre padre e hija, lleno de una década de malentendidos y conexiones perdidas. A través de ese silencio, Melín casi podía ver el peso de todo lo que no se había dicho, las disculpas que nunca se ofrecieron, el amor que nunca se expresó, una relación que se atrofió por el miedo y el dolor. Finalmente, Olivia hizo una seña. La beca, ¿de verdad la creaste para mamá? De Luca asintió. Hace 5 años, ella siempre creyó que el arte podía curar heridas que nada más podía tocar. Habría estado muy orgullosa de tu talento, Olivia. Increíblemente orgullosa. ¿Pero por qué París?, preguntó Olivia con gestos más suaves, más curiosos que enfadados. ¿Por qué ahora? De Luca miró al suelo y luego volvió a mirar a su hija. Cuando habló,
La honestidad de su confesión fue casi dolorosa, porque el mes pasado vi tu carta de admisión en Harvard sobre tu escritorio, porque me di cuenta de que pronto te irías y ya me había perdido tantas cosas. Porque hice una pausa, luchando por encontrar las palabras. Porque una parte de mí pensó que si estabas en París en lugar de en Cambridge, tendría otro año para aprender a hablar contigo antes de que te fueras para siempre. La confesión quedó suspendida en el aire, impactante por su cruda vulnerabilidad. La expresión de Olivia se suavizó, comprendiendo. Papá, no pensaba desaparecer de tu vida después del instituto. ¿No? Preguntó él en voz baja. No te habría culpado si lo hubieras hecho. Melina observó cómo se producía un entendimiento entre padre e hija, quizás el primer entendimiento real que habían compartido en años. La ira se había disipado, dejando solo dolor y la frágil posibilidad de sanación. No quiero ir a París, volvió a decir Olivia, pero ahora con suavidad. Harvard ha sido mi sueño. El programa de artes visuales es perfecto para lo que quiero hacer. De Luca asintió lentamente, aceptándolo. Entonces será Harvard. La beca puede ir a otro estudiante, alguien cuyos sueños realmente encajen con ella. Pero, continuó Olivia, moviendo las manos con cuidado, quizás podríamos ir a París juntos alguna vez. Mamá siempre quiso llevarme allí. Tenía todo un plan. El Louvre, el Museo de Orsay, todos los lugares donde vivieron y trabajaron sus compositores favoritos. Quizás podríamos hacer ese viaje. Juntos. Los ojos de Luca se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de una emoción que no pudo contener. Me gustaría mucho. Con vacilación, como si se acercara a algo frágil que pudiera romperse, levantó las manos. Sus gestos eran lentos, deliberados, pero claros. Siento haberte fallado. Te quiero, Olivia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Olivia mientras observaba las manos de su padre formar las palabras que llevaba años esperando ver. Sin dudarlo, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. De Luca la abrazó con fuerza, con los ojos cerrados para contener las lágrimas. Por encima del hombro de Olivia, captó la mirada de Melín y articuló en silencio. Gracias. Melín salió silenciosamente del aula, dejando a padre e hija la intimidad que se merecían. Mientras caminaba de vuelta hacia la galería, sintió una profunda sensación de satisfacción en su pecho, sabiendo que había desempeñado un papel pequeño pero crucial en la curación de una herida que había estado supurando durante demasiado tiempo. A veces pensó, las traducciones más importantes no eran entre idiomas, eran entre corazones. 6 meses después, Mellin se sentó entre el público en la ceremonia de graduación de la Academia Westridge. Era un día perfecto de primavera en Seattle. Cielo despejado, sol cálido, el tipo de clima que hacía que todos se olvidaran de los meses de lluvia. Los padres llenaban las filas de sillas, con las cámaras listas y sonrisas orgullosas en sus rostros. Como mejor estudiante de la promoción, Olivia pronunció su discurso en lengua de signos, con un intérprete profesional que traducía sus palabras para el público oyente. Pero Melin se fijó en algo significativo. Adrian De Luca, sentado en la primera fila con una inusual vestimenta informal, pantalones oscuros y un jersey en lugar de su habitual traje, miraba las manos de su hija, no la boca del intérprete. Estaba siguiendo el discurso, entendiendo al menos parte de lo que Olivia asignaba directamente. El discurso de Olivia fue elocuente y conmovedor, y abordó temas como la comunicación, la conexión y el valor necesario para salvar las diferencias. Habló de diferentes idiomas, no solo del lenguaje de signos americano y el inglés, sino también de los idiomas del arte, la música, las emociones y el dolor. Habló de cómo el silencio puede ser una forma de comunicación cuando se aprende a escuchar de otra manera. Pero fueron sus palabras finales las que hicieron llorar a Melin. En un mundo que a menudo solo valora lo que se puede oír, dijo Olivia con movimientos elegantes y seguros, he aprendido que las conversaciones más importantes tienen lugar en silencio, en el espacio entre las palabras, en el arte, en los gestos de amor que trascienden el lenguaje. Mi viaje del silencio a la expresión no habría sido posible sin 3 personas.
Hizo una pausa y buscó con la mirada a su padre, que estaba en la primera fila. Mi madre, que me enseñó que la música existe incluso para aquellos que no pueden oírla. Mi padre, que aprendió que el amor no siempre necesita sonido para ser comprendido. Y Melanie Foster, que nos enseñó a ambos que a veces lo más valiente que se puede hacer es decir la verdad, incluso cuando resulta incómodo. El público estalló en aplausos. Olivia bajó del estrado para recibir su diploma, y Melanie vio a De Luca ponerse de pie y hacerle a su hija el signo de «Estoy orgulloso de ti», para que lo viera entre la multitud. Después de la ceremonia, en medio de la celebración de las familias de los graduados, Melanie se encontró cara a cara con los De Luca. Olivia todavía llevaba puesta su toga de graduación, con la gorra ligeramente ladeada y el rostro radiante de felicidad. De Luca estaba de pie junto a su hija, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, una proximidad que habría sido impensable 6 meses atrás. «Tenemos algo que mostrarte», le indicó Olivia con entusiasmo. De Luca sacó su teléfono y abrió una galería de fotos. Las imágenes mostraban un estudio espacioso inundado de luz natural, techos altos, grandes ventanas con vista al lago, paredes pintadas de blanco para resaltar el arte. Los caballetes estaban listos. Las estanterías contenían materiales organizados. Cerca de las ventanas había una cómoda silla, perfecta para contemplar el trabajo en curso. «Hemos convertido la terraza acristalada del ala este en el estudio de Olivia», explicó De Luca, acompañando sus palabras con gestos con las manos. «Aún sencillos, aún imperfectos, pero mejorando. Lo utilizará cuando vuelva a casa de Harvard». «Es precioso», dijo Melanie con sinceridad. Las imágenes mostraban un espacio diseñado para el trabajo serio, no una sala de ocio o de actividades terapéuticas. Era un estudio para una artista. «Y eso no es todo», hizo señas Olivia, conteniendo a duras penas su emoción. «Cuéntaselo, papá». De Luca sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro, normalmente serio, y le hizo parecer años más joven. «He creado una fundación en nombre de Catherine, la Fundación Catherine De Luca para las artes y la educación de las personas sordas. Financiaremos programas de terapia artística, educación en lengua de signos y becas para estudiantes sordos que se dediquen a campos creativos. Y», añadió Olivia con orgullo, «todo el personal de la fundación deberá aprender la lengua de signos americana, sin excepciones. Se acabó hablar alrededor de las personas sordas en lugar de hablarles a ellas». «Eso es maravilloso», dijo Melanie, con sinceridad. «Debéis estar muy orgullosos». «Lo estamos», respondió De Luca, con las manos y la voz moviéndose al unísono con creciente confianza. «Y nos gustaría que formaras parte de ello, Melanie, como directora del programa, si te interesa». Melanie los miró sorprendida. «¿Directora del programa? ¿Yo? ¿Quién mejor?», dijo Olivia en lengua de signos. «Tú eres quien nos enseñó que la comunicación no se limita a las palabras o los signos. Se trata de vernos realmente. Ver de verdad, no solo mirar». De Luca asintió. «Necesitamos a alguien que comprenda tanto a la comunidad sorda como los retos prácticos que plantea la creación de programas accesibles. Alguien que no tema señalar los fallos, incluso especialmente cuando, resulte incómodo reconocerlos». Melanie miró a ambos, a la joven brillante y resiliente y al hombre poderoso que finalmente había aprendido el idioma más importante de todos. Pensó en su pequeño apartamento, en su trabajo como autónoma compaginando varios puestos a tiempo parcial, en el estrés financiero constante. Pensó en todos los niños sordos con los que había trabajado a lo largo de los años, en los fallos sistémicos que había presenciado, en la diferencia que podía suponer una fundación bien financiada y gestionada adecuadamente. Pero, más que nada, pensó en Olivia, sola en la gala de hacía 6 meses, y en esa misma joven que ahora estaba junto a su padre, ambos mirando a Melanie con esperanza y confianza. «Será un honor», dijo, haciendo señas y hablando al mismo tiempo. Olivia rodeó a Melanie con sus brazos en un fuerte abrazo. Por encima de su hombro, Melanie vio a De Luca extender la mano. Pero cuando ella la tomó, él la sorprendió con un breve abrazo, un gesto impensable en el hombre controlado y distante
con el que se había enfrentado por primera vez en la terraza del hotel. Gracias, dijo simplemente, por ver lo que yo era demasiado ciego para ver, por tener el valor de hablar cuando habría sido más fácil guardar silencio. Mientras el sol de la tarde se inclinaba sobre el césped de la graduación y las familias celebraban a su alrededor, Melín comprendió que esto era solo el comienzo. Habría desafíos por delante. Dirigir una fundación, crear programas, navegar por la compleja intersección entre el mundo de los sordos y el de los oyentes. La relación entre De Luca y Olivia seguiría requiriendo trabajo, paciencia y la decisión diaria de comunicarse incluso cuando fuera difícil. Pero, por primera vez en una década, afrontarían esos retos juntos. No como extraños unidos por la sangre y la tragedia, sino como padre e hija que aprendían a verse realmente el uno al otro. A veces, reflexionó Meline, los cambios más profundos comienzan con el gesto más sencillo. Romper el silencio y decir, te veo. Y a veces, si tienes mucha suerte, alguien te devuelve ese gesto.